tasa impositiva del 15%. Y su deuda se transa en el mercado al 92,31% de su valor par o valor contado. Por lo tanto, bueno, por otro lado, un estudio ha determinado que dada la estructura actual de deuda y patrimonio, el valor de mercado del Cobresud debería ser de 3.500 millones de dólares. En términos de acceso al mercado de financiamiento, Cobresud tiene una clasificación A, por lo que enfrenta un spread de 113 puntos bases sobre la tasa libre de riesgo. No es otra cosa que la TLL. ¿De acuerdo? Sus estudios han determinado además que la economía muestra un retorno esperado de mercado de alrededor del 12%. ¿Ok? Entonces, nos piden lo siguiente. Estime el beta de Cobresud, cualquier supuesto debe ser claramente explicado. Determine el costo promedio ponderado de capital de Cobresud. La C nos dice si Cobresud decidiera prepagar su deuda emitiendo acciones, reduciendo su ratio deuda-patrimonio de 0.3, ¿cuál sería su nuevo costo promedio ponderado de capital? ¿Y cómo cambia su respuesta? Si en lugar de 0.3 se ubica en 0.7. ¿Ok? Y para ello tenemos toda la información correspondiente. Ustedes lo tienen acá. Ahí está la información. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver la parte, primero la parte A. ¿Ya? La parte A es la que vamos a empezar a trabajar. Ok. Entonces, en primer lugar tenemos los betas de las empresas productoras de cobre. ¿De acuerdo? Ya. Entonces tenemos tres compañías que son representativas de la industria, que es International Cooper, Nord Mining y Le Cubre, ¿no? Cada una de ellas representa o nos muestra un beta correspondiente, una tasa impositiva y el ratio deuda, ¿no? Deuda sobre patrimonio de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, en función a ello, tenemos que determinar, ¿ya? Primero, tratar de trabajar con los betas correspondientes de cada una de estas compañías. ¿Ok? Entonces, primer paso, dice, para ello, para determinar el beta, ¿no? En este caso en particular, tenemos que considerar el beta de la empresa Le Cubre, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el beta de la empresa Cobresud, es lo que nos están pidiendo, se construye de la siguiente manera. Es el beta con deuda de Cobresud va a ser igual a el beta sin deuda por 1 más 1 menos la tasa impositiva por la relación deuda a patrimonio. Adelante, señor. ¿Ok? Entonces, ese es el beta de Cobresud. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hallar, porque nos están pidiendo, que estimemos el beta de Cobresud. ¿Ok? Entonces, el beta de Cobresud, en este caso en particular, se construye considerando el beta sin deuda, ¿ya? Y considerando el beta sin deuda, ¿no? Considerando la tasa impositiva y su estructura de endeudamiento. ¿Ok? ¿Con qué datos contamos? Contamos con la tasa impositiva. ¿Cuáles son los
los datos. Vamos a colocar acá datos. Los datos que nos da el caso en particular es la tasa impositiva. ¿Ok? Y la tasa impositiva se ubica en un 15%. ¿De acuerdo? Ahí dice, ¿no? Tasa impositiva 15%. ¿Ok? Y otro dato más nos muestra la compañía. ¿Ah? ¿Qué otro más podemos ver? La deuda. ¿Ya? ¿Y a cuánto asciende la deuda? 92 puntos, claro, pero el valor, en plata. ¿Ah? Entonces, el dato con lo que estamos contando para la compañía, el dato cierto, en este caso en particular, el dato visible está asociado a la tasa impositiva. ¿Ok? Esa tasa impositiva es un 15%. ¿De acuerdo? Ahora, dos puntos. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder estimar o construir el beta de la compañía Cobresud es, en primer lugar, determinar como primer paso, en este caso en particular, como primer paso, la relación deuda a patrimonio de Cobresud. ¿Okay? Ese es el primer paso. Y luego de ello, como segundo paso, lo que vamos a tener que hacer es estimar el beta sin deuda de la industria. Ese es el segundo paso. ¿Ok? Y una vez que hemos estimado esos dos valores, recién procedemos a construir, en este caso en particular, o estimar el beta de la compañía Cobresud. Porque habíamos mencionado que los betas de las compañías particularmente son betas con deuda. ¿Ok? Entonces, vamos por el primer paso, que es estimar la relación deuda a patrimonio de Cobresud. ¿A cuánto asciende la relación deuda-patrimonio de Cobresud? ¿A cuánto asciende? Acá tenemos el balance, pues, ¿no? Ustedes, en el caso, ustedes tienen el balance. Voy a agrandarlo porque la verdad que no lo veo bien. Ahí tenemos el balance. ¿Ok? Los 1.000 millones. Entonces, para poder considerar la deuda de la compañía, en este caso, ¿no? Necesito identificar en qué lado se encuentra la deuda. Y de acuerdo a la información que nos está mostrando la compañía Cobresud, que está expresada en millones de dólares, pero está expresada su valor contable, ¿ya? O su valor histórico, la deuda, ¿ya?, está representada por los bonos, cuyo valor contable es de 1.300 millones de dólares. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, nos están dando la siguiente información. Para este caso en particular, lo vamos a trabajar a su valor de mercado. Y la deuda la vamos a convertir a valor de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la deuda de la compañía, ¿ya?, está expresada o está representada por bonos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y su valor contable o su valor par de los bonos, ¿ya?, se ubica en 1.300 millones de dólares. ¿Ok? Sin embargo, la deuda de la compañía, en este caso, representada por bonos de la empresa Cobresud, se transa en los mercados financieros a un valor del 92,31% de su valor par. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que la deuda de la compañía, de la empresa Cobresud, se está trabajando bajo la par. Porque si fuera la par, debería ser 100. Y si fuera 100, su precio debería ser 1.300 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguen? ¿Podríamos repetir por eso? Nuevamente.
En los mercados de deuda, ¿ya? Cuando una compañía emite deuda, ¿ya? Esa deuda que está emitiendo se va a transar en los mercados financieros, particularmente en el mercado de bonos o en el mercado de deuda, ¿ya? Entonces, a diferencia de los mercados accionarios, en los mercados accionarios el valor de una compañía en el mercado está representado por su precio, ¿de acuerdo? Y su precio se expresa en valores enteros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando quiero comprar una compañía como por ejemplo Aceros Arequipa, que está en 1.20 soles por acción, voy a tener que pagar un sol con 20 centavos. ¿Ok? En los mercados de deuda, el precio de las compañías se transan en porcentajes con respecto a su valor par. ¿Ok? Entonces, normalmente las compañías ya parten siempre con un valor par y siempre el valor par transa o debe ser igual a 100%. Si una compañía emite su deuda y el mercado lo compra a su valor par, entonces quiere decir que su precio es 100. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una compañía en el mercado, su deuda se sigue transando en el mercado y dependiendo de las expectativas de la empresa, ¿ya? Si las expectativas de la compañía no son buenas porque la compañía no tiene capacidad de pago, el mercado empieza a castigarla, ¿ya? Entonces el precio ya no va a ser 100, ¿ya? El precio va a caer y se va a ubicar debajo, ¿ya? Puede ser 90, puede ser 80, puede ser hasta 60. Estamos hablando que el precio de los bonos de la compañía se transan bajo la par, debajo de su valor par. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, la compañía Cobresur, su deuda se está transando bajo la par. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su precio, ¿a cuánto asciende? Según lo que dice el caso. ¿A cuánto asciende? 92,31% de su valor par. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice, ¿no? ¿O no? ¿Dice eso o no dice eso? A ver, léalo, señor. ¿Qué dice? Su deuda se transa en el mercado a un 92,31% de su valor par. A su valor par. O valor contable, ¿no? O valor contable. Entonces está bajo la par. Se está transando bajo la par. ¿Ok? ¿Estamos claros? Cuando uno entra al mercado de deuda, lo que uno busca, y de la misma característica cuando uno entra al mercado accionario, es que cuando tengo que comprar una acción, ¿la compro más caro o la compro más barata? ¿Ah? Más barata, ¿no? Entonces cuando uno entra al mercado de deuda, lo que uno está comprando es spread. ¿Ya? Si yo quiero entrar al mercado de deuda, tengo que comprar spread. En la medida que el spread sea más alto, el precio del bono es más bajo, yo compro más barato. En la medida que el spread sea más corto, entonces no me conviene porque voy a comprar más caro. Se debería siempre comprar spread. En el mercado de deuda se compra a través del spread. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entonces decimos, si la deuda, colocamos acá, la deuda contable de Cobresur es igual a 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. ¿Ok? Esa es la deuda contable de Cobresur. ¿De acuerdo? El precio de mercado de la deuda, su precio, el precio de la deuda Cobresur es el 92,31% de su valor par. Ese es su precio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿ya? La deuda a valor de mercado será 1.200 millones de dólares.
Esa es su deuda a valor de mercado. ¿Y cómo llegamos a 1.200 millones de dólares? Multiplico, pues, ¿no? 1.300 por 92.31%, ¿no? Si yo multiplico eso, me da igual 1.200 millones de dólares. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces la deuda de Cobresud expresada a valor de mercado es 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, si ya tengo la deuda de la compañía Cobresud expresada a valor de mercado, ya puedo obtener el patrimonio también expresado a valor de mercado para poder obtener ese ratio deuda-patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto asciende el patrimonio a valor de mercado de la compañía Cobresud? ¿Cuánto? 1846. ¿Qué hizo usted para llegar a 1846? ¿Lo multiplicó? No. Acuérdate que este es el precio del bono, no es el patrimonio. ¿A cuánto asciende el patrimonio de la compañía expresado a valor de mercado? ¿Ah? Revisemos el caso. Déjeme subir, ¿ya? ¿3.500 millones? Ok, revisemos el caso. Ok, ya está. A ver, dice, el valor de mercado de Cobresud es de 3.500 millones de dólares, pero ese valor de mercado de Cobresud implica que el valor total de la compañía expresado a valores de mercado es 3.500 millones de dólares, no es el patrimonio. ¿Podría ser una regla simple en ese caso? Entonces, volvamos acá. Valor total de la compañía. Cuando hablamos del valor total de la compañía Cobresud, estamos hablando, no es otra cosa que el valor total de los activos, pero expresada a valor de mercado. Entonces, expresada a valor contable, la compañía vale 3.300 millones de dólares. Pero de acuerdo a una evaluación, la compañía expresada a valor de mercado está valorizada o evaluada en 13.500 millones de dólares. Entonces acá yo tengo valor total de la compañía 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, si la compañía tiene en este caso un valor de 3.500 millones de dólares, ¿a cuánto asciende el patrimonio expresado a valor de mercado? Sencillo, pues, ¿no? 2.300 millones de dólares. Claro. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? A ver. A ver. Acuérdense siempre de esto. La ecuación general, ¿ya?, del balance se explica de la siguiente manera. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general. ¿Sí? Ya. Pero esta ecuación general está expresada a valor contable. A valor contable. ¿De acuerdo? Pero si yo lo quiero expresar a valor de mercado, hago lo siguiente. El activo, ¿ya?, lo voy a reemplazar, en este caso, por lo que se conoce como el valor de la empresa. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con los múltiplos? Esto va a ser el valor de la empresa. En otra palabra es el EV. ¿Ok? Al pasivo lo voy a reemplazar ¿por cuál? Por la deuda. No voy a tomar todos los pasivos, sino tomo la deuda.
Y al patrimonio lo voy a reemplazar no por el patrimonio contable, sino por su capitalización bursátil o su market cap, que es el patrimonio expresado a valor de mercado. Coloco acá market cap. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato que la compañía expresada a valor de mercado vale 3.500 millones de dólares. Esto vale 3.500 millones de dólares. La deuda expresada a valor de mercado vale 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Y lo único que no tenemos, ¿cuál es? Es el market cap o la capitalización bursátil. ¿De acuerdo? Por diferencia, pues, ¿no? Entonces, el market cap de la capitalización bursátil va a ser 2.300 millones de dólares. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? Es esto. Entonces, acá lo que hago es simplemente, ¿no? Digo, muy bien. Entonces, ya tengo la deuda a valor de mercado. Ya tengo el valor total de la compañía. Entre paréntesis voy a colocar EB, que está evaluada en 3.500 millones de dólares. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el patrimonio a valor de mercado o también conocido como el market cap, va a ser igual a 2.300 millones de dólares. ¿Cómo llegamos a ese valor? Simplemente lo que hemos realizado. Lo que hemos realizado, simplemente hemos realizado la diferencia, ¿no? Y eso nos da 2.300 millones de dólares. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? 1.200, ¿no? 2.300 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos que la deuda vale 1.200 millones de dólares y el patrimonio expresado a valor de mercado vale 2.300 millones de dólares, ¿a cuánto asciende la relación deuda-patrimonio? ¿A cuánto asciende? No es uno. ¿Cuánto? 0.56, ¿no? La relación deuda-patrimonio es de 0.56. ¿Ok? ¿Está mal? Sí, está mal. A ver, dividan pues 1.300 en, perdón, es 1.200 entre 2.300. 0.52. 0.52. Esta es la relación deuda de la compañía a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, ya estimamos la relación deuda-patrimonio. ¿Ok? Ya tenemos la relación deuda-patrimonio. El primer paso ya lo hicimos. Ya está. ¿Ok? Y era principalmente estimar la relación deuda-patrimonio. Ahora, el siguiente paso, que es en este caso en particular, estimar el valor o el beta de la compañía sin deuda. ¿Ya? O sea, en otras palabras, estimar el beta de la industria sin deuda. ¿Ya? Entonces, ¿puedo borrar esta parte? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Entonces, para que se pueda ver mejor. Voy a colocar lo siguiente. Vamos a subir.
Ok. Se puede agregar acá, ¿no? Sí, mejor que agrego acá. Entonces, ya. Tenemos, en este caso en particular, ¿no? Nos dicen acá claramente, betas de empresas productoras de cobre que transan en bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, las compañías que son representativas de la industria de cobre están representadas por tres: International Cooper, North Mining y Le Cubre. ¿Ya? Son las tres compañías, ¿ya?, que son representativas de cobre. Y nos dan su beta. Sin embargo, el beta de cada una de ellas son betas con deuda. ¿Ya? Un beta de 1,1, un beta de 0,9 y un beta de 1,3. ¿Por qué son betas con deuda? Porque nosotros les habíamos mencionado la clase anterior que los betas de las compañías siempre son betas con deuda. ¿De acuerdo? Nos dan la tasa impositiva para cada una de ellas y nos dan la relación deuda-patrimonio también para cada una de ellas. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá, ya, siguiendo este cuadro, calcular el beta sin deuda. Y ese beta sin deuda es el beta del impuesto. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular el beta sin deuda. Entonces, si ya tenemos que la ecuación del beta con deuda es el beta sin deuda, ¿no? Es el beta sin deuda por toda esta expresión, entonces el beta que nos están pidiendo, el beta sin deuda será el beta con deuda partido sobre 1 más 1 menos la tasa impositiva por la relación deuda a patrimonio. ¿De acuerdo? Esa es la manera como expresamos el beta sin deuda. ¿Ok? Entonces, dicho ello, construyan o determinen el beta sin deuda de cada una de las compañías. A ver, ¿a cuánto asciende el beta sin deuda de International Cooper? ¿Ah? ¿A cuánto asciende? ¿Nada? A ver, vamos a colocar acá. ¿Cuál es beta de International Cooper, no? Vamos a calcular beta sin deuda, del primero. ¿Ya? Dice International Cooper. Entonces, el beta con deuda es 1.1.
¿De acuerdo? Y digo, será 1 más 1 menos la tasa impositiva. ¿Cuánto es? 0.35. Por la relación deuda-patrimonio, ¿cuánto es? 0.9. ¿Ok? ¿Cuánto es el beta sin deuda? ¿Nada? ¿A cuánto asciende? 0.69. 0.69, ¿sí? Ajá. Ya. Coloquemos acá. 0.69. Ese es el beta sin deuda. Hacemos lo propio. ¿Ya? Ahora ya no va a ser International Cooper, ahora va a ser Normini. Normini. Y el beta de Normini con deuda es 0.9. 0.9 y su relación deuda-patrimonio es 0.5. 0.5. ¿Okay? ¿A cuánto asciende el beta sin deuda? 0.68. Y hacemos lo propio para la compañía Lecouvreur. Entonces, toca Lecouvreur, ¿no? El beta es 1.3. 1.3 y la tasa impositiva es más baja, es 0.2. 0.20 y su relación deuda-patrimonio es 0.65. 0.65. Ya, ahora sí. ¿A cuánto asciende, en este caso, el beta sin deuda de Lecouvreur? 0.86. ¿Cuánto? 0.86. 0.86, ¿no? 0.86. Ok, entonces ya tenemos los betas sin deuda para cada una de las compañías que son representativas de la industria de cobre. ¿De acuerdo? Entonces, para poder determinar a cuánto asciende el beta de la industria, simplemente lo que vamos a hacer es construir el promedio. El promedio de los tres betas sin deuda. ¿A cuánto asciende? El promedio, ¿no? El promedio. ¿Cuánto? El promedio. El promedio 0.74. 0.74. Sí. 0.74. ¿Ok? Entonces estamos indicando que el beta de la industria se ubica en 0.74. ¿Cómo hemos construido el beta de la industria? Está constituido por las tres compañías que son representativas de la industria. Y el promedio vendría a ser el promedio o el beta de la industria. ¿Ok? Entonces ya tenemos el beta de la industria. Beta de la industria. Entonces ya resolvimos la incógnita de el beta de la industria. Entonces, si ya tengo el beta de la industria, ya tengo la relación deuda-patrimonio de la compañía, ya puedo saber a cuánto asciende el beta de Cobresud. ¿A cuánto asciende el beta de Cobresud? Ya tengo todos los datos. Adelante. ¿A cuánto asciende el beta de Cobresud?
Voy a borrar este, ¿ya? A ver. Acuérdense. El beta de Cobresud. El Cobresud es un beta con deuda. ¿De acuerdo? Va a ser igual al beta sin deuda, que es de la industria, ¿no? Por 1 más 1 menos la tasa impositiva por su relación deuda a patrimonio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el beta sin deuda de la industria, ¿a cuánto asciende? 0.74. Por 1 más la tasa impositiva, ¿a cuánto asciende? Según el caso, ahí dice, pues, ¿no? ¿Cuánto es? 0.15. Por la relación deuda-patrimonio que hemos calculado, ¿cuánto es? 0.52. 0.52. Ok, ahora sí, ¿a cuánto asciende el beta de Cobresud? 0.51. ¿Cuánto? 0.51. ¿El beta de Cobresud? No, 1 punto. 07. Está correcto, ¿no? Creo que sí. Confirmado, profe. Ya hay confirmaciones. Ajá. Correcto. Yo lo dividí. ¿Es cuánto me dijo? 1.07, ¿no? El grupo 5, bro. Grupo 5. 1.07. Ya está. Ya resolvimos la pregunta A. La pregunta A es 1.07 el beta de Cobresud. ¿Ok? Listo. Ya trabajamos. Sí, dígame. Solamente para simplificar, le pide en la pregunta, estime la beta, se entiende que le dan la beta con deuda. Claro. El beta de todas las compañías son betas con deuda. ¿Ya? Siempre hay que tener claro eso. ¿Ok? Ya. Ahora, ya que determinamos el beta de la compañía Cobresud, que es 1.07, entonces ustedes ahora sí construyan el costo promedio ponderado de capital. Tienen los datos en el caso. A ver, traten de construir el costo promedio ponderado de capital.
caso que construyamos el costo promedio ponderado de capital de la compañía Cobresur, ¿cierto? Vamos a trabajar. No pinto este lápiz. Vamos a usar entonces, el costo promedio ponderado de capital de Cobresur va a ser igual a lo siguiente. Habíamos mencionado que es la deuda partido sobre la deuda más el patrimonio por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva, ¿de acuerdo? Más el patrimonio partido sobre el patrimonio más la deuda por su respectivo costo, que en este caso es el todo, el costo de capital. ¿De acuerdo? Ese es el costo promedio ponderado de capital. El costo de capital de Cobresur es una tasa libre de riesgo más un riesgo país más el beta con deuda por el premio de mercado. El PM o la prima o el costo por menos la tasa libre. ¿Ok? Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Para el caso de Cobresur, veamos. Primero, para poder construir el costo promedio ponderado de capital, debemos trabajar particularmente con el COP. Una vez que tengamos el COP, recién subimos al costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos contamos? Contamos con el dato del beta. ¿A cuánto asciende el beta de Cobresur? Que lo acabamos de calcular, pues, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿A cuánto asciende? 1.05. Ok, ya tenemos. El rendimiento de mercado, según el caso, dice que el retorno esperado de mercado, ¿cuánto es? 12%. Entonces esto es 12%. Ya. Nos faltaría la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso en particular, como no sabemos a qué país pertenece la compañía Cobresur, y tampoco lo indica el caso, por lo tanto esto va a ser igual a 0. No sé cuál es el riesgo país, pues, a menos que me lo invente, pues, ¿no? O me dice el caso que Cobresur pertenece a un país en particular. ¿Lo dice? No, pues entonces si no tengo ese dato, es 0. Ok, como no tengo ese dato, es 0. Se hace más fácil la ecuación. La tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo sí lo puedo tener, porque me lo dice el caso. Leamos. Leamos. A ver, ¿qué dice ahí? Dice, en términos de acceso al mercado de financiamiento, Cobresur tiene una clasificación A. A. Por lo que enfrenta un spread de 113 puntos bases sobre la tasa de libre de riesgo. Enfrenta un spread de 113 puntos bases sobre la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Si nosotros nos guiamos en la parte inferior, vamos a encontrar un cuadro, que es este de acá. ¿Ok?
Nos dice que la compañía Cobresur, ¿no? Para lograr un financiamiento tiene una clasificación A, lo que implica que enfrenta un spread de 113 puntos bases sobre la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces acá tenemos la estructura de capital que podría enfrentar la compañía Cobresur, ¿ya? Una estructura entre 10 y 20, una estructura de 0 a 10, una estructura de 20 a 30, de 30 a 40, hasta más de 90. ¿Ok? Entonces la compañía Cobresur, según lo que dice el caso, enfrenta una clasificación A. Ahí está la clasificación A, ¿cierto? Cuya estructura de endeudamiento o estructura de capital está en un rango comprendido entre 30 y 40%. ¿De acuerdo? Con esa clasificación, el costo de la deuda de la compañía Cobresur debería ser de 6.13%. ¿Ok? Entonces, el costo de la deuda de una compañía, ¿ya? De una compañía, en este caso en particular, se construye de la siguiente manera. Va a ser igual al spread más la tasa libre de riesgo. Ese es el costo de la deuda. El spread más la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Miren, dice que la compañía Cobresur enfrenta un spread de 113 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo. Una compañía, cuando quiere endeudarse, siempre va a considerar cuánto es la tasa libre de riesgo de un país. Si el país parte con una tasa del 6%, ¿ya? Esa es su tasa base. Y el spread va a estar en función al riesgo asociado de la compañía. Cuanto más riesgosa la compañía, el spread va a ser más alto. Quiere decir que, en este caso en particular, la compañía o cada empresa siempre se endeuda por encima de la tasa de endeudamiento de un país. ¿De acuerdo? Y eso está asociado al spread. Entonces, siguiendo acá, el costo de la deuda, ¿cuánto es? 6.13%. El spread, ¿a cuánto asciende? Ya, es equivalente a decir 1.13%. Más la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo, ¿cuánto es? 5%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ya tenemos la tasa libre de riesgo. 5%. ¿Ok? Ya. Entonces acá ya tenemos otro 5%. Profesor, ¿puedes repetir esa parte, por favor? Sí, un segundo. Ya está. A ver. Voy a borrarlo, ¿ya? Voy a borrarlo para explicarlo nuevamente. La premisa básica. Las compañías, cualquier empresa, siempre se va a endeudar por encima del costo financiero de un país. ¿De acuerdo? Siempre. Entonces, cuando alguien quiere endeudarse, sabe que la tasa inicial siempre va a partir con la tasa que se endeuda un país, 6%. El gap, ¿no? O esa diferencia que va hacia arriba, está asociado al riesgo propio de la compañía. Y ese riesgo propio se traduce en un spread, ¿no? Cuanto más puede subir. ¿Ok? Entonces veamos acá. La compañía Cobresur, ¿ya? De acuerdo a lo que dice el caso, ¿ya? Tiene una clasificación de A. ¿Ok? Esa clasificación de A nos indica que la estructura de capital o la estructura de endeudamiento de la compañía está en un rango comprendido entre 30 y 40%. ¿Ya? Entonces, todas las compañías que estén en este rango, ¿ya? Van a tener una clasificación A y por lo tanto su costo de la deuda va a ser de 6.13%. ¿Ok? El costo de la deuda es su costo financiero, su tasa de interés. 6.13. Entonces yo digo,
para poder construir el costo de la deuda de Cobresud, en este caso que es la empresa, se considera lo siguiente. Primero, el spread más la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo al caso, la compañía tiene un costo de la deuda de 6.13%. ¿Ok? El spread, según el caso, ¿qué nos dice? Que la compañía, para lograr esa clasificación, enfrentó 113 puntos base sobre la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que ese spread vendría a ser igual, si es 113 puntos bases, es equivalente a 1.13%. Más la tasa libre de riesgo. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Por lo tanto, hago simplemente una operación matemática, ¿no? Hago el despeje y la tasa libre de riesgo va a ser 5%, que es la diferencia de 6.13 menos 1.13. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, esa es la tasa libre de riesgo. Entonces, ya la tengo acá, 5. Acá tengo estos datos, por lo tanto ya puedo determinar a cuánto asciende el costo de capital de Cobresud. Digo, 5%. Ya no voy a sumar 0, pues, ¿no? El beta, 1.07 por la diferencia, que es la prima, ¿cierto? ¿Cuánto es la prima? 7%, pues, ¿no? Que es 12 menos 5, pues, ¿no? Por el 7%. ¿A cuánto asciende el costo de capital de Cobresud? ¿A cuánto asciende? ¿A cuánto? ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto? 12%, siempre se expresa en porcentaje. 12%, ¿sí? 12.49. El costo de capital de Cobresud es 12.49%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, si ya tenemos el costo de capital, que es 12.49%, ya podemos construir el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? ¿A cuánto asciende la razón deuda sobre deuda más patrimonio? ¿Nada? Acuérdense, pues, señores, lo que vimos al inicio. Sabemos que la deuda a valor de mercado, ¿cuánto era? 1.200 millones de dólares. ¿De acuerdo? El valor de la compañía, ¿cuánto ascendía? ¿Ah? El valor de la compañía, LB, valía 3.500 millones de dólares. ¿De acuerdo? Y el patrimonio es 2.300 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces hago esto. Deuda, 1.200 millones de dólares. D más C, 1.200, ¿no? Más 2.300. ¿Cuánto es? 3.500, ¿no? Ya. Y me va a dar la proporción. ¿Cuánto es la proporción? Debe estar en un rango entre 30 y 40. ¿Cuánto es esa proporción? 34%. Está en ese rango, pues, ¿no? Entre 30 y 40. Entonces, esta parte es 34%. Si esa parte es 34%, acá la diferencia tiene que ser, ¿no? Será 66%, ¿sí? Porque siempre tiene que sumar 100.
Entonces acá se va a hacer para acá. Y este será 66%. El costo de capital ya lo hallamos. El costo de capital es 12.49%. El costo de la deuda, ¿sabemos cuánto es? 6.13%. 6.13%. Y acá tendríamos que multiplicarlo por 1 menos 0.15. Más. Por. Ya. ¿A cuánto asciende el costo promedio ponderado de capital de la compañía Cobresur? Debe ser menos, ¿no? Nunca va a ser más. 10, 9. ¿Cuánto? 9.91. Por lo tanto, el costo promedio ponderado de capital de la compañía Cobresur se ubicará en 9.99%, que es equivalente a decir 10%. Ese es el costo promedio ponderado de capital de la compañía Cobresur. Siempre va a ser menor al costo de capital. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? Entonces, si estamos claros, luego de la pausa van a contestar la pregunta. Hicimos la B, ¿no? Hicimos la B. Ya hicimos la B. Van a contestar la pregunta C y la D. C y D. ¿Ok? Hagamos un break, señores, de 10 minutos.